Muy buenas tardes, los saludo Oscar Sarabia de la Asociación Civil Compras Estatales en el seminario que tenemos programado para el día de hoy, que tiene como título Casos prácticos, ofertas en consorcio y subsanación de oferta. Le damos la bienvenida a los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube, recordándoles que quienes participan a través de estas plataformas, Facebook y YouTube, no tienen acceso a hacer preguntas ni tampoco al certificado digital. Solo los que participan en la plataforma de GoToWebinar van a recibir mañana el certificado digital de asistencia y pueden formular consultas de manera interactiva a través de esta plataforma de GoToWebinar. Esa es la diferencia que hay. Pero igual le damos la bienvenida a todos los que nos están siguiendo por Facebook y YouTube. Al final igual dejamos nuestros correos para que si alguien tiene alguna consulta se pueda comunicar con nosotros y se las absolvemos. Muy bien, entonces este es el primer tema complementario. La semana pasada terminamos ya de exponer los 12 temas principales. Hemos terminado la semana pasada con el tema número 12, estrategias para una contratación y exitosa. Y a partir de esta semana vamos a comenzar con los temas complementarios que tienen como finalidad reforzar un poco de todo lo que hemos hablado a lo largo de las 12 semanas anteriores. Entonces vamos a recordar algunas cosas teóricas y sobre todo a presentar algunos temas prácticos. Entonces el seminario del día de hoy tiene como título Casos prácticos, ofertas en consorcio y subsanación de ofertas. La próxima semana vamos a editar casos prácticos del recurso de apelación, ¿no? O sea, hemos dictado ofertas en consorcio, ¿no? Estamos dictando los casos prácticos y en el tema 9 fue el recurso de apelación. Vamos a dictar la próxima semana casos prácticos del recurso de apelación. ¿Ok? Entonces, nosotros cuando dictamos el seminario Ofertas en Consorcio, ¿no? Les decíamos que el marco legal que regula esto básicamente es la Directiva 005-2019. Si bien es cierto, la Ley de Contrataciones del Estado y el reglamento de la ley nos establecen el marco general de las contrataciones públicas y también hablan del consorcio, ¿no? Específicamente la directiva 005-2019 que emitió el OCE, ¿no? Puntualiza, especifica, ¿no? Ya los aspectos que tiene que ver con la participación de proveedores en consorcios en las contrataciones del Estado, ¿no? Y entre algunas cosas que les decíamos en el seminario anterior, ¿no? Es que durante el procedimiento de selección, esta participación se hace solamente a través de una promesa formal de consorcio. Y en la ejecución del contrato sí tiene que hacerse a través de un contrato de consorcio, ¿no? O sea, nos presentamos al procedimiento de selección, al momento de presentar nuestra oferta, adjuntamos una promesa de consorcio, que es un documento obligatorio. Si no se presenta, se descalifica la oferta y ese documento tiene que estar con firmas legalizadas. Igual, si el ganador de la Buena Pro, al momento de presentar los documentos para la suscripción del contrato, debe de presentar un contrato de consorcio, ¿no? Que es otro documento. Entonces, en las bases del procedimiento de selección, nosotros encontramos como uno de los anexos, el anexo número 5, el modelo de la promesa de consorcio, ¿no? Que es la información mínima que nos solicitan en este documento, ¿no? Entre ellos, eh, los integrantes del consorcio, quienes son que empresas o personas naturales forman el consorcio, se designa a un representante común de este consorcio, se señala un domicilio común para las notificaciones al consorcio, luego se establecen las obligaciones de cada integrante y los porcentajes de estas obligaciones, ¿no? Esa es la información mínima. Aparte tiene que ir con firma legalizada de los integrantes del consorcio o de sus representantes según corresponda, ¿no? Esto es lo que va en la promesa de consorcio. Y el adjudicatario tiene que presentar un contrato privado de consorcio, ¿no? Que es un documento distinto, que no hay un modelo en la base del procedimiento de selección, pero la normativa nos señala que debe de contener la información mínima, como mínimo, lo que está establecido en la promesa de consorcio y aparte identificar si es que se va a llevar contabilidad independiente o
al integrante del consorcio que va a figurar como operador tributario. En esta participación del consorcio, la directiva 005 nos habla de algunas reglas, ¿no? Como por ejemplo el tratamiento en el Registro Nacional de Proveedores. Todos los integrantes del consorcio tienen que contar con RNP. Si el proceso es de bienes, todos tienen que tener en bienes, ¿no? Si se está contratando la provisión de bienes, ¿no? Yo no me voy a presentar como RNP si tengo solamente en servicios, ¿no? Y si es consultoría, ejecución de obras, hay algunas normas especiales que ya las hemos hablado y que están en la directiva, y por el poco tiempo que tenemos el día de hoy no los vamos a volver a repetir. Además, nos señala esta directiva que los integrantes del consorcio no deben estar impedidos para contactar con el Estado de acuerdo a lo que se establece en el artículo 11 de la ley. Y para la admisión de la oferta debe presentarse la promesa de consorcio y de ser el caso, ¿no? Si es que se está solicitando algunos documentos como autorizaciones y registros, dependiendo de las obligaciones que haya asumido cada integrante del consorcio, deberá presentar estos documentos, ¿no? Asimismo, establece reglas sobre la calificación de las ofertas, sobre la habilitación, infraestructura, personal clave, experiencia o solvencia. Y en caso de consorcio hay normas que regulan, ¿no? Quién presenta tal documento o quién no, ¿no? Por ejemplo, para el caso de la habilitación, el integrante del consorcio que se obliga a ejecutar la prestación que requiere cierta autorización, tiene que contar con esa autorización, ¿no? Si yo me estoy obligando solamente, por ejemplo, a una actividad financiera o administrativa, no estoy obligado a presentar un documento de autorización, que son ejemplos que vamos a ver un poco más adelante. Lo mismo para la evaluación, ¿no? Que puede ser sostenibilidad ambiental, integridad o calidad. Para que se acceda a estos puntajes, las bases del procedimiento de selección dicen, señalan, ¿no? En unas notas qué pasa cuando se presenta una oferta en consorcio, ¿no? ¿Quiénes deben contar con estas autorizaciones o certificaciones? También nos habla de los beneficios y bonificaciones como la colindancia, MIPES o el IGB, que en este caso sí nos señala la directiva que para poder acceder a estos beneficios o bonificaciones, no todos los integrantes del consorcio deben de cumplir con la condición, ¿no? Si queremos pedir, por ejemplo, la bonificación del 10% de colindancia y nos hemos consorciado 3 integrantes, los 3 debemos de cumplir con la condición de la colindancia. Lo mismo para las MIPs. También nos habla la directiva respecto a las responsabilidades en la contratación, ¿no? Ya sea en la ejecución del contrato o en la presentación de las ofertas. Pero además, un consorcio, que es algo que no está establecido en la directiva, ¿no? Pero un consorcio debe tener en cuenta lo, los porcentajes de participación en los resultados del negocio, ¿no? Eso se establece por lo general en el contrato de consorcio, cómo se va a hacer la distribución de las pérdidas o de las ganancias. Tiene que haber también un tema tributario, ¿no? ¿Quién va a ser el operador tributario? Y también puede haber un tema financiero, ¿no? ¿Cómo van a ser los aportes financieros de las partes que intervienen en un consorcio, ¿no? O sea, son estas consideraciones que tenemos que tener en cuenta si es que estamos pensando presentar una oferta en consorcio. Y mucho cuidado con ese tema de las responsabilidades, ¿no? Porque a veces hemos visto pues que se presentan en consorcio, ¿no? Con el fin pues de que uno de los integrantes le preste la experiencia a otro de ellos y puede haber pues ciertas complicaciones, ¿no? Por incumplimientos del contrato o porque se presentó información inexacta o falsa y todos los integrantes del consorcio, a pesar que alguno de ellos de repente no tenga la responsabilidad, puede ser sancionado o inhabilitado. Así que son cosas que hay que pensarlo bien al momento que vamos a establecer un consorcio. El contenido mínimo de la promesa de consorcio, según el modelo que habíamos visto, la identificación de los integrantes, con su nombre completo, denominación o razón social, la designación del representante común, en que se señala que cuenta con las facultades para actuar en nombre y representar el consorcio. Este representante común del consorcio no debe estar impedido, inhabilitado ni suspendido para contactar con el Estado. Fijar un domicilio común, un lugar donde se van a dirigir las comunicaciones,
identificar las obligaciones de cada integrante del consorcio, acá teniendo en consideración, ¿no?, la complementariedad, cómo van a complementar capacidades, cómo se van a cumplir los requisitos de habilitación, cómo se van a hacer los aportes de experiencia de repente, ¿no? Tener cuidado con eso. Y los porcentajes de obligaciones que se determinan en estas obligaciones, ¿no? O sea, es las obligaciones que yo me estoy comprometiendo, qué porcentaje tienen, ¿no? ¿Cuánto representan? Tiene que indicarse ese porcentaje. En el contrato de consorcio debe contener la información mínima de la promesa de consorcio. Además, debe identificarse al integrante del consorcio que va a emitir la factura, quien va a ser el operador tributario. Y adicionalmente, la normativa señala puede, o sea que no es obligatorio. O sea, lo mínimo es esto, todo lo que nos piden en la promesa de consorcio, más el operador tributario. Y puede, o sea, adicionalmente puede, y es recomendable que lo tenga, ¿no?, la información sobre la administración interna, sistema de participación en los resultados, etc. Y esto va con firmas legalizadas. Ahora, otra recomendación que estamos haciendo nosotros es que en esta promesa de consorcio se establezcan responsabilidades respecto a la presentación de documentos, ¿no?, para que así, en el caso que se vean pues en algún procedimiento administrativo sancionador, se pueda individualizar las responsabilidades, ¿no? Por ejemplo, si nos juntamos 3 empresas y yo voy a aportar los documentos de la experiencia, yo pongo en la promesa de consorcio, ¿no?, responsable de los documentos para la experiencia, ¿no? Presentará y entregará al consorcio los documentos para la experiencia. Si otro integrante va a aportar eh, la documentación de los profesionales claves, por ejemplo, deberá poner, ¿no?, responsable de la presentación de las constancias del personal clave. Y si el tercero es el que va a aportar, por ejemplo, la línea de crédito, debe ponerlo responsable de aportar la línea de crédito. Entonces, de esa manera, individualizamos las responsabilidades, porque si no ponemos eso en la promesa de consorcio, ¿no?, cuando si hubiera algún documento inexacto o falso, ¿no?, de repente en la experiencia del postor, y no hemos puesto quién es el responsable, todos van a ser sancionados. ¿No? Sé que eso es muy, muy, muy importante que se establezca. Ahora, respecto a la calificación de la oferta, dos aspectos importantes que hay que tener son la habilitación y la experiencia. Por ejemplo, respecto a la habilitación, las empresas de vigilancia necesitan contar con la autorización de la SUCAMED para operar como empresa de vigilancia y la autorización del Ministerio de Trabajo para en el Registro Nacional de Empresas de Intermediación Laboral. Necesitan contar con esos dos documentos. Entonces, si yo formo un consorcio y voy a presentarme, yo cuento con mi SUCAME y con mi RENEIL, ¿no? Entonces yo en mi promesa de consorcio digo ejecutará el servicio. Pero si yo no cuento con SUCAME, ¿no?, entonces yo no puedo poner que voy a ejecutar el servicio porque en todo caso mi oferta va a ser descalificada. Si me piden a mí como requisito de habilitación contar con SUCAME y contar con RENEIL y yo me estoy obligando a ejecutar la prestación, yo debo de contar con los documentos que me piden para la habilitación. Entonces, si yo no cuento con ese documento y yo voy a hacer solamente un aporte financiero, entonces yo no puedo poner que voy a ejecutar el servicio, sino tengo que poner, ¿no?, financiamiento de la prestación, por ejemplo, algo así, ¿no? O aporte de la carta fianza, o aporte de la línea de crédito. Entonces, de esa manera ya no me van a exigir a mí la habilitación. Pero esto va amarrado con la experiencia, porque esta directiva 005 también señala que solo se computa la experiencia del postor, ¿no? Para la experiencia del postor, la experiencia aportada por los integrantes que se hayan obligado a ejecutar la prestación. Entonces, si yo formo un consorcio, uno dice, yo voy a ejecutar el servicio de vigilancia, y el otro dice, yo voy a aportar la parte financiera, solamente me van a considerar la experiencia del que se está obligando a ejecutar la parte del servicio. Si el que está haciendo el aporte financiero, aparte tiene contratos de vigilancia, ¿no?, y él los presenta, esos contratos no van a ser validados, porque van amarrados, ¿no? Va amarrado ejecutar la prestación con la experiencia, y ejecutar con la prestación muchas veces también va amarrado con el requisito de habilitación. Así que por eso que esto está como un círculo así, porque es cerrado, tiene que estar bien definido esto en la promesa,
¿no? Para ver cómo vamos a establecer nuestro consorcio, ¿no? Actividad regulada, ¿no? Actividades de intervención laboral, vigilancia, servicio postal, transporte, etcétera, ¿no? Son actividades reguladas que requieren contar autorizaciones para ejecutarla, ¿no? Y la experiencia del postor en consorcio, se obtiene el monto facturado de cada integrante del consorcio, se verifica que se cumpla con las condiciones establecidas en las bases. Les habíamos dicho también que las bases del procedimiento de selección pueden, o sea que no es obligatorio, pueden establecer algunas condiciones, un porcentaje mínimo de cada integrante del consorcio, un número máximo de integrantes en un consorcio y un porcentaje mínimo del integrante del consorcio que está aportando la mayor experiencia. Entonces, eso hace esa segunda verificación cuando se va a revisar una oferta que está haciendo el consorcio. Y luego se suman las experiencias. O sea, la experiencia del consorcio es la suma de la experiencia válida aportada por cada uno de sus integrantes. Si el integrante A aportó 1.000.000 de soles y el integrante B aportó 200.000 soles y el integrante C aportó 0 y las participaciones son 50, 30, 20, la suma de las experiencias, la suma de la experiencia del consorcio es 1.200.000 soles, siempre y cuando sean válidos lo que ha presentado, ¿no? Es 1.200.000 soles. No quiere decir que en función a los porcentajes va a determinar la experiencia. No, eso era antes. Antes habían coeficientes que había que establecer para ver cuánto estaba aportando cada uno en porcentajes y de ahí se establecía una ponderación. Ahora es la suma de las experiencias válidas aportadas por cada uno de sus integrantes. Y la directiva también nos señala, por ejemplo, que no se toma, para validar la experiencia, no se toma en cuenta las obligaciones de carácter administrativo, como facturación, financiamiento, aporte de cartas fianzas o póliza de caución. ¿Se dan cuenta? O sea, para que, si yo voy a formar un consorcio y quiero que mi experiencia sea validada, tengo que obligarme a ejecutar las prestaciones del contrato. En el caso de bienes, por ejemplo, comercialización o fabricación. En el caso de servicios, ejecución del servicio. En el caso de consultoría de obras, ejecución del servicio de consultoría. En el caso de obras, ejecución de la obra. A los que se obligan a esas actividades, a ellos se les valida su experiencia. Si yo me obligo a facturación, a financiamiento, a aporte de cartas fianzas, mi experiencia no va a ser validada, ¿no? Pero recuerden que esto va amarrado con la habilitación. Si yo me estoy obligando a realizar la provisión de combustible, necesito la autorización de OSINERMI para el transporte y venta de combustible. ¿Se dan cuenta? O sea, eso hay que tenerlo muy en cuenta. Y ahí es donde se cometen varios errores, ¿no? Y lo mismo para la evaluación, ¿no? Les decía yo que pueden ser los factores de sostenibilidad ambiental y social, protección social y desarrollo humano, integridad de la contratación pública o el sistema de gestión de la calidad. Y en las bases del procedimiento de selección hay unas notas, ¿no? Que dice, en caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de sus integrantes debe acreditar alguna de las prácticas. Este es cuando es sostenibilidad ambiental, protección y social y desarrollo. Esas son prácticas. Y cuando se trata de certificados, como el de integridad y sistema de gestión, ahí nos dice que en caso que el postor se presente en consorcio, cada uno de los integrantes debe acreditar que cuenta con esta certificación. O sea, si yo formo un consorcio y quiero que me den puntaje a integridad en la contratación pública o el sistema de gestión de calidad, no todos los integrantes del consorcio debemos de contar con esa certificación. ¿Okay? Y eso ustedes tienen que leer en la base. Por siempre decimos, lean las bases, ¿no? Es muy importante que leamos con detenimiento las bases. Allí está la información. Y lo mismo respecto a las bonificaciones y beneficios, como el 10% de colindancia, la exoneración del IGB, la retención del 10% en el caso de MIPES como garantía de fiel cumplimiento, la bonificación de 5% de MIPES que se da ahora adicionalmente. Esta es la retención, esta es bonificación, esta es otra bonificación de colindancia, y el máximo del 25% de experiencia. Todas estas bonificaciones de servicios para que un consorcio pueda hacerse merecedor de estas bonificaciones o beneficios, todos los integrantes tienen que cumplir con la condición. Si queremos que mi consorcio le den el 10% de provincia colindante,
todos los integrantes del consorcio deben de tener domicilio donde se va a ejecutar la prestación o en alguna provincia colindante. Lo mismo si queremos solicitar la exoneración del IGB. Todos los integrantes deben cumplir con lo que establece la ley 27037. De igual manera, para la retención del 10%, la bonificación y que no nos permitan acreditar máximo 25% del valor estimado de la contratación como experiencia del postor. Todos tenemos que ser MIPES, ¿no? Esto es lo que señala, y es el concepto, todos. Ahora, vamos a ver algunos casos. Venta e instalación a nivel nacional de equipos de comunicación satelital. Eso es lo que se señala. Entonces, vamos a formar un consorcio de 4 empresas. El integrante A es el fabricante extranjero. El integrante B va a obligarse, ¿no? Él se dedica al servicio de almacén y transporte. C se dedica al comercio e instalación y D es un financista. A los 4 nos juntamos para participar en este proceso. Entonces, en mi promesa de consorcio, yo establezco que el fabricante va a fabricar los objetos de la convocatoria, que el integrante B va a dedicarse al servicio de almacén y transporte. C va a comercializar o a vender y a instalar los equipos. Y D va a financiar las operaciones del contrato, la carta fianza, capital de trabajo, etcétera, ¿no? Esas son las obligaciones que yo establezco en mi promesa de consorcio. Entonces, la fabricación, como es en el extranjero, no es una actividad regulada en el Perú, porque este es un fabricante extranjero. Entonces, no, él como fabrica en el extranjero y va a enviar los bienes al Perú, no tiene ninguna obligación en el Perú, no tiene que cumplir con una actividad regulada en el Perú. Servicio de transporte y almacén puede ser que el Ministerio de Transporte le exija alguna autorización para hacer esto y de repente BPA, ¿no? Si es que es un bien, si fuera, no es comunicación social, pero por ejemplo, como por ejemplo, si fuera un bien médico, por ejemplo, médicos o de ese tipo, puede ser que le pida un BPA y para comercializar e instalar esto e importar también se requiere autorización del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y el financiamiento no requiere de autorización, ¿no? Porque solamente está aportando la carta fianza o la línea de crédito. Entonces, si estas son las obligaciones que estamos asumiendo y estas son las actividades reguladas, ¿no? En este caso, sí tiene que contar con la autorización también y la experiencia sería así, ¿no? Como él está aportando a la fabricación, se está obligando a la fabricación, su experiencia sí va a ser validada, porque habíamos señalado que en el caso de bienes se valida la experiencia de los integrantes del consorcio que se comprometen a la fabricación y a la comercialización. Como él va a hacer servicio de transporte y almacén, si él aportara experiencia, su experiencia no va a ser validada. Comercio e instalación, su experiencia sí va a ser validada. Y el que financia, su experiencia no va a ser validada, ¿se dan cuenta? O sea, solamente se valida la experiencia de los integrantes del consorcio que se están obligando, en el caso de bienes, a fabricar o comercializar. Y aparte, si es que hubiera alguna actividad regulada, tienen que contar con las autorizaciones. El fabricante, repito, no se le puede pedir nada porque no está en Perú. O sea, en Perú no tiene que cumplir con ninguna regulación. El que se dedica al comercio, de repente a la importación, él sí, el Ministerio de Transporte le puede pedir alguna autorización y debe de cumplirla si es que en la base se solicita, ¿no? En el caso, un caso de servicios, aparte, respecto a MIPE, colindancia y exoneración del IGB, A no es MIPE, B sí es MIPE, C no es MIPE y D no es MIPE, entonces el consorcio no puede acceder a los beneficios de la MIPE porque todos tienen que cumplir. Lo mismo en colindancia. Este no es colindante, él sí es colindante y él no. No acceden porque todos tienen que ser. Exoneración del IGB, igual, ninguno tiene exoneración, entonces no pueden acceder. Y respecto a las obligaciones que ellos han asumido, el porcentaje de obligaciones, ellos señalan que A tiene el 10% de obligaciones, B el 10% de obligaciones, C el 70% de obligaciones y D el 10% de obligaciones. O sea, 10 más 10, 20, 70, 90, 100. Ahí están el 100% de obligaciones. Y en el contrato de consorcio, ¿no? Han establecido que la participación en las utilidades o pérdidas es 10 para A, 5 para B, 80 para C y 5 para D, ¿no?
Esto no necesariamente tiene que ser iguales. O sea, los porcentajes respecto al resultado del negocio, de pérdidas o utilidades, necesariamente no tienen que ser iguales a los porcentajes de obligaciones que asume cada integrante del consorcio. ¿Se dan cuenta? En un caso de servicios, este es un caso de servicio de vigilancia a nivel nacional y se van a presentar en consorcio para el ítem 2 Arequipa. Entonces, el integrante A tiene autorización, se dedica al servicio de vigilancia a nivel nacional. El integrante B se dedica al servicio de vigilancia, pero solo en Lima. El integrante C se dedica al servicio de vigilancia en Arequipa y el integrante B se dedica al servicio de vigilancia en Tacna. Entonces, si el ítem 2 es para Arequipa y en la promesa de consorcio ellos ponen que va a ejecutar el servicio, va a ejecutar el servicio, va a ejecutar el servicio y va a ejecutar el servicio. Como esta es una actividad regulada a la vigilancia, cada integrante tiene que contar con su CAMEC y RENEIL. Y su CAMEC tiene que ser para Arequipa. Entonces, él tiene a nivel nacional, entonces sí puede ejecutar el servicio y su experiencia va a ser validada. El de Lima, él no tiene su CAME para Arequipa. Entonces, si yo presento una promesa de consorcio de este tipo, para este ítem de Arequipa, y este de Lima no tiene en Arequipa, y este de Tacna tampoco tiene en Arequipa, esta oferta va a ser rechazada, va a ser descalificada, porque B y D no van a poder acreditar que cuentan con su CAME de Arequipa. Entonces, esto tiene que ser modificado. Tendría que ser modificado de esta manera, por ejemplo, ¿no? A, que se dedica al servicio de vigilancia a nivel nacional, puede poner en la promesa de consorcio ejecutar el servicio en Arequipa. B, tendría que dedicarse a facturación y financiamiento u otra actividad, o de repente, pues, aporte de maquinaria, no sé, de cámaras de vigilancia, otra cosa. C, sí ejecutar el servicio porque él sí tiene autorización para Arequipa. Y D, igual, ¿no? Puede ser, por ejemplo, administración del servicio. En este caso, ahí no le van a pedir su CAMEC ni RENEIL, porque no se están obligando a ejecutar el servicio, solamente le van a pedir su CAMEC y RENEIL a ellos dos, porque ellos dos se están obligando a ejecutar el servicio en Arequipa y sí cuentan con la autorización. Y en el caso de la experiencia, solo se va a validar la experiencia también de ellos dos, nada más. Supongamos que B y D presenten experiencia en esa oferta, no va a ser validada, porque ellos no se están obligando a ejecutar la prestación, porque no pueden hacerlo, porque no cuentan con el documento que acredita la actividad regulada. ¿Se dan cuenta? Por eso les digo que esto va amarrado. La habilitación con la experiencia va amarrado, así que hay que tener cuidado con eso. Y lo mismo respecto, en este caso, de estas empresas, en el caso de MIPE, ¿no? En este caso, las 4 son MIPES, entonces sí se pueden acoger a los beneficios de las MIPES, ¿no? La retención, por ejemplo, o solicitar, pues, la bonificación o que no se les pida más del 25% como experiencia. Estas dos son colindantes y estas dos no, entonces no pueden acceder a la colindancia y ninguna de ellas cuenta con exoneración del IGB, así que tampoco pueden acceder a la exoneración del IGB. Y en su promesa de consorcio, ellos establecen 10% de porcentaje, 10%, 70 y 10, sumado 100. Y respecto a la participación en el resultado del negocio, pérdidas o ganancias, han establecido 50, 10, 20 y 70. Nuevamente, no necesariamente tienen que ser iguales los porcentajes de los resultados del negocio con las obligaciones que están asumiendo. ¿Ok? Ese es otro ejemplo que estamos viendo para que ustedes puedan ver. Ahora, vamos a ver algunos casos que ha resuelto el Tribunal de Contrataciones del Estado respecto a ofertas que se han presentado en consorcio. En este caso, por ejemplo, el Comité de Selección descalificó una oferta porque decía que en la promesa de consorcio no había puesto el consorcio quién iba a emitir la fianza, quién iba a ser el operador tributario, ¿no? Y el tribunal enmendó esa decisión del comité de selección y señaló que el contenido de la promesa de consorcio, lo mínimo que se exige es los integrantes del consorcio, el representante común, el domicilio común, las obligaciones y el porcentaje.
no siendo obligatorio que se precisen las obligaciones relacionadas a aspectos administrativos, económicos, financieros, entre otros, por su facultativa consideración. Eso es facultativo. O sea, como estos temas administrativos, económicos, financieros son facultativos, pues esa descalificación de esa oferta del comité de selección estuvo errada, porque no se le puede exigir a un postor que consigne esa información. En este caso, ¿no? Venta de bienes también, los dos integrantes del consorcio se habían obligado a entregar los productos, o sea, a la venta y suministro de los productos. Y como se estaba pidiendo que se cuente con BPA, cuando dos integrantes del consorcio se obligan a entregar los productos, se supone que los dos deben de contar con BPA, o en este caso, perdón, es certificado de saneamiento ambiental de almacenes. Estaban pidiendo un certificado de saneamiento ambiental de los almacenes. Y como los dos iban a entregar los productos, se supone que para entregar tienen que tener almacenes, ¿no? Y esos almacenes deberían contar con este certificado de saneamiento ambiental. Uno de ellos no contaba con el certificado de saneamiento ambiental, por lo tanto, este consorcio fue descalificado. Pues al establecer un consorcio, tenemos que tener en cuenta qué documentos nos están pidiendo, ¿no? Y a qué me estoy obligando yo, porque si yo me estoy obligando, como en este caso, a entregar los productos, se supone que para entregarlos debo de contar con un almacén. Y ese almacén debe de cumplir con el certificado que me están pidiendo. Entonces, uno de ellos no presentó este certificado y la oferta fue descalificada. Este es un caso de una contradicción en la promesa de consorcio. Por ejemplo, acá se señala, ¿no?, que se designa al representante común del consorcio para la suscripción y ejecución del contrato correspondiente con el consorcio Jaya. Ese fue uno de los primeros errores, porque acá debe decir correspondiente con la entidad, que en este caso es EMAPA. Entonces acá debieron poner con EMAPA. Por el contrato, el consorcio lo va a firmar con EMAPA. Y acá él decía que se estaba obligando a ejecutar las prestaciones, esta suscripción del contrato y ejecución del contrato con él mismo, con el consorcio Saya. Fue el primer error que se encontró en esta promesa de consorcio. Y la promesa de consorcio no es subsanable. Y otro error que se encontró en esta promesa de consorcio es que en las obligaciones de los integrantes del consorcio se señaló que el integrante Jaya iba a ejecutar la obra y el integrante Lumbi iba a ejecutar la obra. Pero esto es una adjudicación simplificada derivada de un concurso público, o sea que es para la prestación de un servicio. Esta convocatoria era para servicios y ellos habían puesto ejecutar la obra, ejecutar la obra. Entonces, el tribunal determinó la descalificación de la oferta por no ser congruente, ¿no? Había una contradicción en la oferta respecto a lo que se estaba solicitando. En este otro caso, las obligaciones asumidas por los integrantes del consorcio, facturación y experiencia de postor no se encuentran vinculadas al objeto de la contratación. Entonces, acá el contratista, un integrante del consorcio se obligó a facturación y a experiencia, y el otro integrante se obligó a experiencia del postor, pero ninguno de ellos se había obligado a ejecutar la prestación, ¿no? Entonces, por lo menos uno de ellos, ¿no?, debería ejecutar la prestación. O sea, como ninguno se había obligado a ejecutar la prestación, esta promesa de consorcio también se tuvo por inválida. Claro, si nos presentamos en consorcio es para ejecutar una prestación, ¿no? Entonces tiene que determinarse quién va a ejecutar la prestación. En este otro caso, el comité de selección, estas resoluciones ustedes las tienen ahí para descargarlas en su computadora y luego analizarlas con detenimiento. Yo se las cuento así rápidamente. En este caso, el comité de selección descalificó la oferta del postor porque, como dijo acá, leyó logística 95 y José Enrique 5%. Pero solamente logística estaba aportando experiencia y José Enrique no había aportado nada de experiencia. Y a criterio del comité decía, ¿no?, por lo que señaló para descalificarlo, que como José Enrique se estaba comprometiendo al 5% de obligaciones, debería aportar también por lo menos 5% en experiencia, y lo descalificó por eso. Pero el tribunal le dijo, no, señor, porque la normativa, la directiva 005, señala que la experiencia del postor es la suma de las experiencias válidas de cada uno de sus integrantes. Entonces, si José Enrique
presenta 0 de experiencia, la experiencia del consorcio es la suma de los dos. En este caso, si logística aportó 1.000.000 de soles y José Enrique 0, la experiencia del consorcio es 1.000.000 de soles. No se multiplica por ningún factor, sino es la suma. ¿Ok? Este otro caso, se presentó un contrato de consorcio para acreditar la experiencia del postor, ¿no? Y ese contrato se había ejecutado en consorcio. Y cuando se presenta el contrato de consorcio, en las obligaciones se había puesto que Constructora Jordán se obliga a aportar la suma ascendente al 96.83 y Nasconsul se obliga a aportar al negocio la suma ascendente al 3.17. Pero la normativa señala que para que la experiencia sea validada, solamente se computa la experiencia del integrante del consorcio que se ha obligado a ejecutar la prestación, ejecutar el servicio, comercializar o importar en el caso de bienes, o ejecutar la obra. Y acá no se están obligando a ejecutar, sino es un aporte financiero, aportar al negocio la suma, ese es un aporte financiero. Por eso que ese contrato no fue validado, porque el contrato de consorcio no permitía determinar, ¿no?, quién iba a ejecutar la prestación. Y este es otro caso también de un contrato de consorcio en que se presentó una experiencia que había sido obtenida en consorcio, se adjunta el contrato de consorcio, pero este contrato de consorcio no tenía firma legalizada, ¿no? Y la normativa señala que el contrato de consorcio debe de tener firma legalizada. Entonces, cuando yo presento un contrato que ha sido ejecutado el consorcio y adjunto el contrato de consorcio, pero ese contrato de consorcio no tiene firma legalizada, no estoy cumpliendo lo que dice la directiva. Por lo tanto, ese contrato no fue validado. Eso fue lo que señaló el tribunal en este caso. Ok, entonces esos son los ejemplos, los casos que tenemos respecto a consorcio. Y vamos a ver ahora respecto a la subsanación de las ofertas. Y habíamos señalado, ¿no?, que el numeral 1.11 de las bases del procedimiento de selección en su sección general nos señala que la subsanación de las ofertas, de acuerdo a lo que señala el artículo 60, debe hacerse en por lo menos un día hábil. O sea, el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones tiene que darle por lo menos un día hábil, un plazo no menor a un día hábil, para que subsane su oferta. La solicitud se hace a través del SEACE, ¿no?, y se envía una notificación también al correo del postor del RNP, y la subsanación también se hace a través del SEA, se hace a través del SEACE, ¿no? O sea, eso está normado en esto. Y el artículo 60 nos señala cuáles son los supuestos de subsanación de las ofertas. Nos dice que durante el desarrollo de la admisión, evaluación y calificación, o sea, en cualquiera de estas fases, admisión, evaluación o calificación de ofertas, el órgano a cargo del procedimiento de selección solicita a cualquier postor que subsane alguna omisión o corrija algún error material o formal. O sea, nos habla de omisiones o errores materiales o formales que no alteren el contenido esencial de las ofertas. Perdón. O sea, no es cualquier error. Son errores materiales o formales, no de fondo, y que además no alteren el contenido esencial de la oferta. Perdón. Y nos señala cuáles son esos supuestos que se pueden subsanar. Dice, son subsanables, entre otros, los siguientes errores materiales o formales. La omisión de determinada información en formatos. O sea, cuando no incluimos una información en los formatos y declaraciones juradas distintas al plazo. O sea, si es el plazo, no puede ser subsanado. La nomenclatura del procedimiento de selección, la falta de firma o foliatura. La legalización notarial, la traducción, ¿no? Les habíamos dicho que los documentos en idioma extranjero tienen que ir traducidos, pero si yo no adjunto la traducción, la puedo subsanar. Los referidos a fechas o denominación de constancias o certificados emitidos por entidades públicas,
las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, los errores u omisiones en documentos emitidos por entidad pública y la no presentación de documentos emitidos por entidad pública o privado ejerciendo función pública. En estos casos, en GIH, errores, omisiones o no presentación de estos documentos, ¿no? Primero, la condición es que hayan sido emitidos con anterioridad a la fecha establecida para la presentación de ofertas y deben de ser, como por ejemplo, autorizaciones, permisos, títulos, o sea, no, tampoco no cualquier documento, ¿no? Sino tiene que tener esta condición, que sea una autorización, un permiso, un título, una constancia, ¿no? O que acrediten estar inscrito o integrar un registro. En el documento que contiene el precio u oferta económica, solo se puede subsanar la rúbrica y la foliación. La falta de firma de la oferta económica no es subsanable. Esto es lo que señala el artículo 60. Y respecto a estos documentos, en el año 2012, el OCE emitió este comunicado 00712, 2012, donde señala los ejemplos de estos documentos, ¿no? Cuando estaba vigente todavía el Decreto Supremo 184. Por ejemplo, nos dice que en el caso de autorizaciones se refiere, ¿no? Como ejemplo nos pone la autorización de la SUCAMEC, antes era DISCAMEC, ahora es SUCAMEC, el certificado de autorización sanitaria emitido por SENASA, la resolución de autorización sanitaria emitida por DIGEMIT como establecimiento farmacéutico o DIRESA por el MINSA, permisos, esto es el caso de autorizaciones, permisos, la copia de resolución otorgada por el permiso para operar como transporte fluvial, por ejemplo, del MSC, títulos, copia del simple título profesional, copia del simple título técnico, constancias y o certificados, copia simple de la constancia de inscripción en el Registro Nacional de Empresas que realizan actividades de intervención laboral, el RNIL, registro de transporte terrestre para el caso de transporte de mercancía, inscripción en el registro de hidrocarburos, certificado de usuario de insumos químicos, certificado de buenas prácticas de almacenamiento, establecimiento farmacéutico de DIGEMIT y otros de naturaleza análoga, como por ejemplo la copia simple del registro sanitario de alimentos y bebidas emitido por DIGESA, registro sanitario, registro de DIGEMIT, concesión postal por el MTC, copia de la tarjeta de propiedad vehicular o copia simple del diploma o grado bachiller. O sea, estos son los ejemplos para que ustedes tengan en cuenta de a qué documentos se refieren que tengan algún error o alguna omisión emitido por entidad pública, ¿no? O que yo no haya presentado, o sea, hay dos supuestos. Presenté el documento, pero tiene un error o una omisión. O no presenté el documento. Por ejemplo, no presenté la constancia, la constancia de registro de establecimiento farmacéutico, no la presenté. La puedo subsanar porque la norma me dice que puedo subsanar la no presentación de estos documentos siempre y cuando hayan sido emitidos antes de la fecha de presentación de ofertas y tengan estas condiciones, ¿no? De ser uno de estos documentos que acrediten, están inscritos en un registro o que sea una o de naturaleza análoga, ¿no? Como señala. ¿Ok? Entonces, eso es lo que señala la normativa respecto a la subsanación de ofertas. Y ahora vamos a ver algunos casos resueltos en el tribunal. Por ejemplo, respecto a la subsanación de firmas. Las bases señalan que no se acepta firma escaneada, debe ser firma manuscrita. Pero en este caso, en esta resolución 2910 del tribunal, ¿no? Se trata de una subasta inversa electrónica. O sea, como la normativa señala que puedo subsanar la firma, ¿no? Yo puedo subsanar la firma en todos los documentos menos en la económica. La falta de firma, si yo presento mi firma escaneada, la puedo subsanar, ¿no es cierto? Porque me dice la normativa que puedo subsanar la falta de firma, pero no puedo subsanar en la oferta económica. Y en este caso, como es una subasta inversa electrónica, no se presenta oferta económica, sino se ingresa el precio directamente al SEACE. Entonces, en este caso, el tribunal dijo, bueno, acá no puedes descalificarlo porque
la falta de firma son en documentos que no son la oferta económica, porque la oferta económica se presenta directamente, se consigna en el SEACE directamente. Entonces, no hay que permitirle al postor que subsane la falta de firma en los demás anexos, anexo número 1, anexo número 2, número 3, en todo. ¿No? Si hubiera sido falta de firma en la oferta económica y hubiera obligación de presentar el anexo de la oferta económica y ahí hubiera una falta de firma o pegado de firma, eso sí no es subsanable. Pero en este caso, como es subasta inversa electrónica y no hay anexo que subsanar, el tribunal determinó eso, ¿no? En este otro caso, en el anexo número 2, el postor olvidó poner esto acá, tuvo, ¿no? Él puso solamente ley 2744 y no había puesto tuvo, ¿no? Porque el anexo que ustedes ven en la base dice tuvo y no habían puesto tuvo. Entonces el comité lo descalificó y el tribunal le enmendó la plana y dijo, oye, pero eso es subsanable, pues se entiende que si hace referencia a ley 2744 se refiere al tuvo, ¿no? No está igual que el anexo de las bases, pero dale plazo para que lo subsanen, ¿no? En realidad, por principio de eficiencia, ni siquiera debieron darle plazo, sino de frente a admitirlo. Este otro caso, la resolución 251-2019, el, el postor presenta los documentos para la firma, presenta los documentos y le dicen que subsane. Había un error en sus documentos y le pide que subsane. Creo que era una carta fianza, me parece. Y esos documentos subsana y tenían un error. Entonces el postor apeló porque señala, oye, está bien, pero que me permita subsanar nuevamente. Pues, o sea, me piden que subsane y yo subsané y había un nuevo error, que me permita subsanar de nuevo. El tribunal le dice que nuestra normativa no ha previsto que se pueda subsanar la omisión o error en algún documento presentado vía subsanación. O sea, que si yo ya subsané, ya no me pueden dar nuevamente pasos para que subsane. ¿Ya? Eso es lo que hay que tener en cuenta. O sea, la normativa solamente establece que se subsane una vez. Entonces, si a mí me piden que subsane, yo tengo que ser diligente y revisar bien qué estoy presentando vía subsanación, porque no hay una segunda subsanación. Yo no puedo subsanar un documento que ya me dieron plazo para subsanar. ¿Ok? En este otro caso, el postor adjuntó el anexo número 8 de experiencia del postor, donde está la relación de contratos que tiene para acreditar su experiencia, pero no adjuntó los contratos, no adjuntó ni los contratos, ni la conformidad, ni las facturas, nada. Solamente puso el anexo número 8 con su experiencia y impugnó pidiendo que se le permita subsanar para que presente los contratos y las conformidades. El tribunal le dijo no, porque los contratos que tú pretendes subsanar no son documentos emitidos por una entidad pública que tienen como condición que acredites que estás inscrito en un registro, que sea un certificado, etcétera. O sea, no cumple con lo que señala la normativa de subsanación y no se le permitió subsanar esos documentos. En este otro caso, el postor en la oferta, ¿no? Presentó las descripciones de las partidas distintas a lo que se pedía. Por ejemplo, la partida 00103 se pedía foso de almacenamiento de agua y él había puesto agua. Y la partida 2406 se pedía conductor de cable eléctrico TW 5 milímetros al cuadrado y él había puesto 6 milímetros al cuadrado. Entonces el tribunal dijo que esto de acá no es congruente con lo que se está solicitando y no se le permite subsanar, ¿no? Dice, es responsabilidad de cada postor presentar una oferta clara que no sea susceptible de interpretación por parte del comité de selección, sino que demande que éste le evalúe bajo aspectos objetivos. Claro, si se pide 5 milímetros al cuadrado y él oferta 6 milímetros al cuadrado, no está cumpliendo con lo que señalan las bases, ¿no? Entonces, por eso el tribunal, no, aparte que la oferta económica no se puede subsanar, recuerden, ¿no? En este caso, el tribunal señaló que las foliaturas
se puede subsanar, ¿no? Y acá se le solicitó al postor que subsane la foliatura, no había foliado su oferta, y el postor no subsanó, entonces la entidad tuvo como no admitía su oferta. El postor impugnó al tribunal y el tribunal señaló, bien, la norma señala que las ofertas tienen que ir foliadas y que ese es subsanable, ¿no? Pero como las ofertas se presentan ahora de manera electrónica a través del SEACE, la foliatura ya no cumple una función esencial, es una formalidad no relevante, ¿no? Porque se folea una oferta cuando se presentaba en físico para que no se altere el contenido de la oferta, el orden o que falte alguna hoja, ¿no? Pero como ahora va por medio electrónico, la foliatura en realidad ya no tiene sentido. Por eso que el tribunal señaló, ¿no?, que como es una formalidad irrelevante, ¿no?, que no incidía en el contenido de los documentos exigidos, que se mantenga la oferta, que ni siquiera requiere ser subsanada, ¿no? Ahora, eso no quiere decir de que de ahora en adelante ustedes no folien sus ofertas, no, ¿no? Ustedes no van a foliar sus ofertas, lo más probable es que los descalifiquen y van a tener que apelar. Entonces, lo que tenemos que hacer es evitar apelar, ¿no? Porque este postor apeló y tuvo que pagar, pues, poner la garantía y de repente pagar el asesoramiento para la apelación, ¿no? Que ya es un gasto y aparte pérdida de tiempo. Si no, yo se los pongo como ejemplo. Son casos que estamos viendo, ¿no?, para que tengamos criterio, ¿no?, qué puede suceder. En este otro caso, señala el tribunal en esta resolución, dice, el error advertido es de tal magnitud o poca importancia que inclusive activar un procedimiento de subsanación con los plazos y retrasos para colocar una letra M resulta ineficiente. Por tanto, en función al principio de eficiencia, ni siquiera procede la subsanación, sino que continúe la oferta válida. ¿Y qué había pasado? Que se pedía acá en la descripción 1.25M y el postor había puesto 1.25, no había puesto M. Pero como está bien la numeración de la partida, ¿no?, y todo lo demás está correcto, el tribunal señaló que no era necesario ni siquiera que se modifique esto se le dé plazo para subsanar por esta falta de esta M, ¿no? 1.25M y acá decía 1.25. O sea, todo lo demás está bien, solamente faltaba esa M. Y el tribunal dijo, oye, ¿para qué le das al paso personal? Que la oferta continúe válida además por el principio de eficiencia, ¿no? O sea, son criterios, se dan cuenta que esto un poco que se contrapone con lo que hemos visto en el anterior caso, ¿no? En el caso está, que faltaba, a ver si me pasó ya, pero había otro caso en este de acá, ¿no? Que acá era 6mm y acá era 5mm, ¿no? Acá también, si está el número de la partida, él ha copiado las partidas iguales, la numeración, se entiende que si está ofertando esta partida, se refiere a que la descripción es la misma, ¿no? No ha cambiado ni siquiera el número de las partidas. Se puede entender que es un error de tipeo, ¿no? Se pudo haber interpretado de esa manera, que he visto resoluciones en ese sentido, ¿no? Entonces estábamos acá. Ahora, respecto a la subsanación de las ofertas, cuando hay divergencia en la oferta, también se permite la subsanación. Y para que entendamos un poco esto de divergencia, ¿no? Nos señala que en el anexo 1, por ejemplo, se señalaba que el consorciado 2 es Liberty Perú Sociedad Anónima. Pero en otro documento, en el anexo 5, se señala Liberty Seguro Sociedad Anónima. O sea, había diferente denominación de uno de los integrantes del consorcio, ¿no? En dos documentos. En un anexo decía Liberty Perú Sociedad Anónima Cerrada y en otro documento Liberty Seguro Sociedad Anónima. Pero está la vigencia de poderes, pero estaba el RNP. O sea, habían otros documentos que pueden dar fe, ¿no? Certificar de qué información es correcta, si es Liberty Perú o si es Liberty Seguros S.A. Por lo tanto, ¿no?, en este caso el tribunal señaló que este es un caso de divergencia en la información contenida en uno de varios documentos siempre que la circunstancia, materia de acción exista al momento, ¿no? Como hay otros documentos públicos, ¿no?, que sí señalan cuál es la denominación correcta, a pesar que había esta diferencia, el tribunal señaló
¿no? Que eso de ahí era subsanable, ¿no? Y este es un caso que ahí yo tengo mis dudas respecto a lo que resolvió el tribunal acá, porque señaló que el tribunal no presentó el anexo 7 solicitado, sino presentó un anexo 8. O sea, el postor de repente había usado un anexo 8 de otro procedimiento de selección, ¿no? Y presentó el anexo 8 de experiencia del postor con otro modelo diferente. Y el tribunal dijo, oye, no has presentado el anexo 7 que te piden, has presentado un anexo 8. Por lo tanto, no te puedo permitir que subsanes, porque tú no has presentado el documento que te pidieron. Entonces, nosotros analizamos lo que nos dice la ley 27444, la ley del procedimiento administrativo general, nos habla del principio de informalismo, ¿no? Que debe evitarse las formalidades excesivas para que prevalezca la finalidad del acto administrativo, o que los modelos descritos recurrentes son solamente a título informativo, o sea, los formatos que nosotros vemos como modelos, los formatos de las bases, son informativos, ¿no? Con tal que se cumpla la finalidad, ¿no? Eso es un formato solamente como un modelo. Entonces, ¿qué había pasado? Que este es el anexo 7 de las bases y este es el anexo 8 que presentó el postor. Y en este anexo 7 se pedía cliente, está cliente, objeto del contrato, está objeto del contrato, se pedía número de contrato, está el número de contrato, se pedía fecha de la conformidad, se pedía experiencia proveniente de, no lo puso el postor, se pedía moneda, si está la moneda, se pedía el importe, si está, y se pedía tipo de cambio, no está, y se pedía montos facturados. O sea, hay columnas de este formato que no están en el formato que presentó el postor, pero la información esencial, número de contrato, fecha del contrato, monto del contrato, sí está, y además están los contratos. Están los contratos con la información que es la que va a acreditar la experiencia, ¿no? Y solamente faltaba la fecha de conformidad y dice de ser el caso, y ahí hay una nota que dice únicamente cuando la fecha de personamiento del contrato sea previa a los 8 años, y los contratos no tenían más de 8 años de antigüedad, o sea que no era necesario información en esa columna, ahí no iba a haber información. Y luego, cuando habla de experiencia proveniente de, solamente si el titular de la experiencia no es el postor, y basta con que uno revise quién es el postor y quién está presentando la experiencia, te das cuenta que es el mismo. Entonces tampoco era relevante esa columna de la información ahí. Entonces, en mi opinión, acá sí, no sé qué pasó con esta sala, que determinó que no permitió subsanar esta oferta cuando yo creo que sí debió permitirse subsanar, ¿no? Y es más, hay un caso reciente, esta resolución 3644, donde señala que se puede subsanar un anexo 2 que no contiene la misma, no tiene la misma información, ¿no? O sea, presentaron un anexo 2 distinto al que está en las bases, pero está la información, ¿no? Y por eficacia, la sala 2 dijo que se puede permitir subsanar eso, ¿no? Porque son formalidades no esenciales, ¿no? Por tanto, pese a que no se ha utilizado el formato establecido en las bases, no se encuentra mérito para desestimar el anexo 2 de la oferta del impugnante. O sea, el anexo 2, el impugnante presentó un anexo 2 distinto al de las bases, ¿no? Pero estaba la información y la información que tenía, pues, cumplía la finalidad, ¿no? Lo que se ha presentado en el anexo 2 cumplía con la finalidad, como en el otro caso. El anexo que presentó el postor cumplía la finalidad, entonces debió permitirse subsanar, ¿no? Muy bien, con eso vamos a ver ahora los que son los certificados que emitimos nosotros. Estos certificados sí son, perdón, este es el certificado que emite la plataforma de GoToWebinar, que les va a llegar mañana a los que están participando a través de la plataforma de GoToWebinar. Los que están participando a través de Facebook y YouTube, lamentablemente no les va a llegar ese certificado, ¿no? Nosotros sí emitimos este certificado. Quienes estén interesados se pueden comunicar con nosotros. Mañana les llega un correo a los que están participando por GoToWebinar para solicitarlo, un certificado por 4 horas o un certificado por 48 horas los que han seguido los 12 webinars anteriores, o un certificado por 120 horas en diploma contrataciones exitosas con el Estado, los que han seguido los 12 webinars
siguen 6 webinars complementarios y desarrollan algunos casos que le vamos a enviar, ¿no? Esos son las certificaciones opcionales que tenemos. Y el servicio de lista fácil que le damos a nuestros clientes incluye la asesoría en estos casos, ¿no? También de subsanación de ofertas, de formación de consorcios, ¿no? Nuestros clientes nos dicen, oye, quiero formar un consorcio, y nosotros le decimos cómo elaborar su promesa de consorcio, qué documentos tiene que presentar cada integrante para que cumplamos, pues, con lo que señalan las bases, ¿no? Ya sea de admisión de la oferta, habilitación de la oferta o calificación de las ofertas, ¿no? Es parte del servicio que les damos a los que tienen contratado este servicio de asesoría integral. Muy bien, con esto doy por terminada la exposición para los que nos están siguiendo en Facebook y en YouTube. Les agradezco mucho su presencia. La próxima semana a las 6 de la tarde tenemos el seminario Casos Prácticos, Recurso de Apelación. Gracias por su participación a los que nos han seguido por Facebook y YouTube y los esperamos la próxima semana. Nuestros datos de contacto, aquellos que quieran comunicarse con nosotros, la página de compras estatales, página de Licita Fácil, la página donde se publican todos nuestros seminarios, Licita Fácil diagonal webinar, mi correo personal, el correo de denuncias en caso quieran informarnos de alguna irregularidad, mi correo personal y nuestras redes sociales, ¿no? Con eso terminamos la parte expositiva. Muy bien, amigos, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana en el seminario Casos Prácticos, el recurso a apelación. Que tengan un buen fin de semana y ojalá que hoy día gane Perú.